El Evangelio según San Lucas. Iba Jesús a una ciudad llamada Naín, e iban con él sus discípulos y una gran muchedumbre. Y cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que sacaban a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y iba con ella acompañamiento de gente grande de la ciudad. Luego que la vio el Señor, movido de compasión por ella, le dijo: no llores. Y acercóse y tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Dijo entonces: mancebo, a ti te digo, levántate. Y se sentó el que había estado muerto y comenzó a hablar, y le entregó a su madre. Con esto, sobrecogiéndoles a todos gran miedo, y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta ha surgido entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Pueden sentarse. La epístola está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, si vivimos del Espíritu, dejémonos también guiar por el Espíritu. No seamos ávidos de vanagloria, hostigándonos y envidiándonos mutuamente. Hermanos, si alguno, como hombre que es, incurriere en algún delito, vosotros que sois espirituales, amonestadle con espíritu de mansedumbre, y consideraos a vosotros mismos, para que no seáis también tentados. Sobrellevaos mutuamente, y así cumpliréis la ley de Cristo. Porque si alguno cree ser algo, no siendo nada, él mismo se engaña. Mas pruebe cada cual su obra, y así tendrá gloria solo en sí mismo, y no en otro, porque cada cual llevará su propia carga. Y el que es enseñado de la palabra de Dios, comunique en todos los bienes al que le enseña. No os engañéis, de Dios nadie se burla, porque lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Y así, el que siembra en su carne, de la carne cosechará corrupción, mas el que siembra en el Espíritu, del Espíritu cosechará la vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo recogeremos el fruto, si no desfallecemos. Y así, mientras tenemos tiempo, hagamos bien a todos, y mayormente a aquellos que por la fe son de nuestra misma familia. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el Evangelio de hoy tenemos una de las tantas resurrecciones que quedaron eternizadas en las páginas del Evangelio. Nuestro Señor obró la resurrección en 5 oportunidades, 5 ocasiones. La curación de la hija de Jairo, el joven del día de hoy, su amigo Lázaro, su propia resurrección y juntamente con su pasión y muerte, la resurrección de esos santos justos que salieron de los sepulcros cuando nuestro Señor estaba ofreciendo su vida en el árbol de la cruz. Entonces, esas 5 ocasiones quedaron eternizadas en las páginas del Evangelio como demostración de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Porque, es verdad, no era una cosa nueva la resurrección de un muerto en la historia sagrada. Lo habían hecho Eliseo, lo había hecho Elías, pero nuestro Señor hacía los milagros en nombre propio. Yo te digo, levántate. Por otro lado, nuestro Señor, que es la misma perfección, quiso dejar una enseñanza en cada una de las resurrecciones que hizo. El hombre va a pasar una eternidad y nos va a entender todo el misterio, pero lo que podemos entender, tratemos de explicarlo. Vamos a considerar solamente 4
de las 5 ocasiones que nombramos. La salida de los justos de los sepulcros en el momento de la crucifixión de nuestro Señor lo dejamos para otra ocasión. Pero los 4 puntos, las 4 resurrecciones, es decir, volviendo, la hija de Jairo, el joven de la viuda, el hijo de la viuda de Naín, su amigo Lázaro y el mismo Jesucristo, en esas 4 resurrecciones, nosotros vemos 4 aspectos de la lucha contra el pecado. Toda resurrección en la Sagrada Escritura representa eso, la salida del hombre del estado de pecado. La mismísima resurrección de Cristo también significa eso, es el vencimiento de la muerte. Pero vamos a recoger uno por uno de los acontecimientos y vamos a compararlos con los 4 grados de pecados mortales. Y no hablamos aquí del pecado mortal que puede llegar a sorprender un alma que vive una vida medianamente virtuosa. Personas que sí no han tomado la decisión firme de borrar el pecado mortal de sus vidas, entonces 1, 2 o 3 veces por año cometen el pecado mortal. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de personas que viven habitualmente en el pecado mortal. Y de esas personas hay 4 grupos. El primero, las personas que viven habitualmente en pecado mortal por una ignorancia grandísima. No la ignorancia de lo que es el pecado, sino que una falta absoluta de la instrucción religiosa. Y eso lo podemos comparar con la hija de Jairo, que era una niñita de 12 años. Todavía le faltaba instrucción y estaba en su casa cuando fue resucitada. Ella todavía estaba en el lecho de muerte. Los que viven en pecado mortal, por esa rudeza de intelecto, si son sorprendidos por la muerte, en ese estado se van al infierno, salvo un milagro grandísimo de la gracia en el momento del último suspiro de su vida, salvo una gracia grandísima, se van al infierno porque sigue siendo pecado mortal. Es de una ignorancia grandísima y yo les voy a ejemplificar esa ignorancia. Algo que escuché hace unos días, no lo presencié, pero personas muy sencillas, que tienen una devoción, por ejemplo, a la Santísima Virgen María, grandísima. Y una procesión, eso no lo presencié, me lo contaron, y no dudo que sea verdad. En una procesión en el norte, ya no sé si la Virgen de Catamarca o la Virgen de Itatí, una persona muy fiel dijo, qué linda la Virgen, pero el de la cruz, ¿quién es? Ven la ignorancia grandísima. Pero si esa persona roba, si esa persona estafa, si esa persona comete pecados de impureza, está en pecado mortal, pero es un pecado mortal fácil de vencer. Pero si le sorprende la muerte, su eternidad será desgraciada. Resolución que hay que sacar de eso, la educación de los niños. Una niñita de 12 años es con que estamos comparando esto. Una vez le preguntaron a San Pío X, una señora con un hijo de 10 meses, le preguntaron a San Pío X, Santidad, ¿cuándo debo comenzar a educar a mi hijo? Y San Pío X le pregunta, ¿qué edad tiene? 10 meses, pues ya se perdieron 10 meses. Que los niños nazcan en un ambiente de santidad. Detalles como jamás mentir a los niños. Ni en chiste. Guarda el perro. Y el chico se da vuelta y no hay perro alguno. Ni eso. Porque el chico tiene un alma muy delicada. Y traga mucho. El niño es muy permeable. Y si en su infancia el niño no tiene una formación religiosa bien firme, amparado por los padres, los padrinos de bautismo, va a llegar a la edad adulta y va, perdón la expresión moderna,
a juntarse y no casarse. Y después los padres van a estar renegando, mi hijo no se quiere casar, se juntó. ¿Por qué? ¿Por qué él tiene esa ignorancia de la religión? ¿Por qué vive en pecado mortal habitual por esa ignorancia? Entonces atiendan al primer punto, la educación de los niños. Después pasamos a la resurrección que acabamos de leer en el Evangelio de hoy. La resurrección del hijo de la viuda de Naín. Y es claro, lo nombre mismo, Señor, en la resurrección dice joven, adolescente, levántate. Eso representa los pecados de fragilidad. Cuando el hombre, estamos hablando de ambos sexos, llega a edad no madura, pero ya no es un niño, 15, 16, 17 años, ya se lo saben todo y los padres no saben nada. Cuando llegan a los 23 años empiezan a dudar si realmente saben algo. Entonces, la vigilancia para que esos jóvenes no caigan en esos pecados de fragilidad que en el 95% de las ocasiones es pecado vergonzoso, pecado impuro, para que esos jóvenes no caigan en esa vida horrenda que es el pecado mortal habitual por fragilidad, es absolutamente necesario mantener la vigilancia. Amigos, dónde va, con quién habla, qué ve, cómo se porta, porque fíjense, el hijo de la viuda, el hijo de la hija de Jairo, fue curada en el lecho de muerte. Este ya estaba en el camino del sepulcro. Ya estaba un poquitito más muerto. Estaba por ser enterrado. Entonces, esos jóvenes, esos adolescentes, si soy joven, si soy adolescente, saber escuchar. Nuestros padres por lo menos vivieron el doble de nuestra edad. Y si son católicos, y católicos de verdad, van a saber guiarnos. No vayas ahí, no vayas acá. Mira esa amistad, mira esta conversación, mira esta película. Pero si los padres no saben, ¿cómo van a guiar? Van a tener que hacer como la viuda de Naín, simplemente acompañarlos en el féretro para ver si nuestro Señor va a obrar un milagro. Pero de Dios nadie se burla. Dios va a producir el bien cuando Él quiera y como a Él le plazca. Nosotros no lo podemos forzar a nada. Lo único que lo puede medianamente forzar son las lágrimas de los padres que lloran, que sufren por su hijo que está caminando hacia una vida de desgracias durante 40, 50 años de pecados mortales, que ahí entramos en el otro, que es el pecado de frialdad. Aquel pecado que ya, como pasó por la ignorancia, no tenía formación, pasó su juventud sin ningún tipo de acompañamiento serio de los padres, llegan a una edad viril que ya no les importa el pecado. Y eso es representado en el sepulcro de Lázaro. No por Lázaro, no por la persona, sino por la ocasión de la resurrección. Ya está enterrado de 3 o 4 días y ya tiene mal olor. Ya está enterrado en la vida de pecado mortal. Eso es el pecado mortal por frialdad. Ya no le importa. Ya no le importa. Si cuando pasó por los pecados de fragilidad, algo de compunción tenía, y a cada tanto se confesaba para una Pascua de Resurrección, para una fiesta de Navidad, que hay que dudar bastante de esas confesiones porque generalmente viene con casi nada de propósito de enmienda, pero a cada tanto hacía algún acto de devoción. Pero los pecados de frialdad, cuando ya no le importa nada, no hay consejo que valga. Los ejercicios espirituales de San Ignacio pueden ayudar muchísimo, por ejemplo, pero en realidad siempre supone una gracia especialísima de conversión.
una gracia, como dice un teólogo contemporáneo, una gracia tumbativa. Lo tiene que tumbar, lo tiene que arrastrar. Porque si llega a ese grado de pecado, es muy difícil sacarlo de ahí. Por eso, la atención con la propia conciencia y de los niños que los padres recibieron como préstamo. Préstamo. Lo tienen que devolver. ¿Cómo se lo van a devolver? ¿Como ignorantes? ¿Como frívolos? ¿Como indiferentes? ¿O como santos? Pero por último vienen los pecados de obstinación diabólica, que está representado, por supuesto, en los que condenaron a nuestro Señor a su muerte ignominiosa. Nuestro Señor fue condenado por hombres que reconocieron su mesianidad. Los judíos, los jefes del pueblo, sabían que aquel era el Mesías. Veían su doctrina, lo veían en las profecías, vieron sus milagros y llegaron a decir, miren que éste hace milagros y nosotros en nada aprovechamos. Los que están en pecado de frialdad, como algo habitual, están a un punto de la obstinación diabólica, como una encarnación del mismo Satanás. Dos filósofos paganos, después de la Revolución Francesa, llegaron a decir, uno, si no me falla la memoria, fue Jean-Jacques Rousseau, que dijo, yo no creo en el infierno, pero si lo hay, me voy a dar el gusto de irme al infierno, así no tengo que arrodillarme delante de la majestad divina. Fíjense qué horrible obstinación diabólica. Otro, también si no me falla la memoria, fue Voltaire, dijo, si yo en mi lecho de muerte llamo a un sacerdote, no lo traigan, estaré delirando. Y realmente pasó eso, en su muerte fue una muerte espantosa. Entonces son pecados ya de aversión a Dios. Lo que llevó a Jesucristo a la cruz. Lo que llevó a Jesucristo a la cruz fue el pecado original, en definitiva, y todos los pecados de la humanidad. Pero ahí, en la actualidad, fue la aversión de los fariseos contra nuestro Señor, la aversión del hombre contra Dios. Y es el curso natural, ojo, el curso natural del pecado mortal vivido habitualmente, sin ninguna lucha. Llegar a ese extremo de odiar a Dios porque Él es perfecto y yo soy malo, es el curso natural del que no lucha contra los pecados, no lucha contra la vida habitualmente vivida en pecado. Entonces nosotros tenemos que tomar de esas resurrecciones de nuestro Señor y ver en qué grado vamos. Si estamos en el lecho de muerte, ojalá que no vivamos en el estado de pecado mortal, ojalá que no tengamos la desgracia de vivir habitualmente en ese estado. Pero si conocemos a alguien, fíjense el consejo de San Pablo, aconsejar con suavidad. La gente que vive así, por más que se la sacuda, no salen de ese estado. Fíjense lo que acabamos de leer en San Pablo. Ese aconsejamiento tiene que ser con suavidad, con mansedumbre. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, dice nuestro Señor Jesucristo. Pero no podemos terminar el sermón aquí sin tener una conclusión espiritual grandísima, también que se la sacamos de la epístola de San Pablo de hoy, que cada uno lleve las cargas los unos de los otros, y así cumplirán la ley de Cristo. Nosotros sabemos, y es dogma, el que lo niegue está fuera de la comunión de los santos. Es dogma la existencia del purgatorio. Y sabemos muy bien que el purgatorio es el lugar donde van las almas que mueren en gracia, pero sin haber satisfecho por sus pecados suficientemente. Y van a ser allí purificados por terribles tormentos. Esa es la doctrina del purgatorio. Esas almas que le acabamos de nombrar, que viven en pecado habitual, si tienen esa gracia de arrepentirse en el lecho de muerte y salvarse con el fuego del infierno haciéndole calor a la nuca, van a pasar por un purgatorio terrible, terrible, porque primero,
tuvieron pecados grandísimos. Y segundo, como se rodearon de compañías malas, no hay quien rece por ellas. Entonces, rezar por las almas del purgatorio y principalmente las más olvidadas es un acto de caridad grandísimo. Y es más, es una caridad desinteresada, que en los grados de amor es uno de los más altos. Porque no faltan aquellos que con muy buena intención y muy loables rezan por las almas del purgatorio, pero las que están más cerca de llegar al cielo, para que en el cielo recen por ellas. Eso es algo buenísimo, pero tiene algo de interés. Rezar por las últimas puede ser un amor más desinteresado, porque uno dice, quién sabe, yo me muero y me encuentre con esa alma en el purgatorio. Es un amor desinteresado, que los grados de amor es grandísimo. Vamos a pedir a la Santísima Virgen María precisamente ese grado de amor, que es la conclusión general del sermón, el amor desinteresado. Rezar por las almas del purgatorio porque lo necesitan, y principalmente esas almas, que son muchas, y más hoy por hoy, las que pecan habitualmente por ignorancia es casi la totalidad del mundo. La ignorancia, como hemos explicado hasta aquí. Entonces, ese grado de caridad, rezar por las almas del purgatorio porque lo necesitan. Y ya lo otro, nuestro Señor nos va a dar por añadidura. Como último comentario, les recuerdo que ya fue dicho un poco informalmente, pero ahora les anuncio que el próximo viernes, 15 de septiembre, va a haber una ordenación de subdiácono, van a ser 2 subdiáconos, lo conocerán, Lucio César Cimbrón y el padre José Velázquez, de que viene de Chile, van a ser ordenados de subdiácono en la ceremonia para que puedan acceder con mayor facilidad. Va a ser a las 10 de la mañana para los que puedan ir. Va a ser una ceremonia muy bonita. Vamos a tratar de hacer una misa pontifical, solemne, y tiene mucho significado el subdiaconado dentro de la vida religiosa, porque es como si fuera el desposorio sobrenatural, porque en el subdiaconado uno hace el voto de castidad perpetua, como que se casa con la iglesia. Entonces, acompañar a esos 2 postulantes al sacerdocio verdadero en ese casamiento con la iglesia es algo que, por supuesto, los que puedan ir van a participar de una ceremonia muy bonita, Dios quiera, y por supuesto tener una gracia muy especial. Ave María Purísima. En el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.